Bienvenido a este programa donde vamos a hablar de actualidad política, hoy del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Nos acompaña el candidato de Coalición Canaria, Alejandro Marichal. Alejandro, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Alejandro, se acerca el 24 de mayo y ya empiezan a perfilarse los programas electorales, las listas. Hablemos de la lista. Me has comentado que todavía no estaba definida, pero ¿podrías decirme o explicarme en qué se han basado ustedes para ir formando las ideas que tienen para confirmar la lista electoral de Coalición Canaria en San Bartolomé? Bueno, la lista realmente está prácticamente, está cerrada ya, realmente. Y los criterios que hemos tenido para conformarla han sido personas que estén formadas, que estén cualificadas para los puestos que van a ocupar y sobre todo la primera consigna ha sido que nadie de la lista debe haber estado previamente en política, empezando por mí mismo, por el candidato. Entonces, con esos dos criterios, gente formada de aquí del municipio, y el otro criterio, pues lo que te comentaba, que nadie previamente... ¿Y por qué han querido que no haya previamente nadie en política? Porque consideramos que es necesario que haya una regeneración en la política y la única manera de apostar por un cambio real, que nos podamos creer todos, que se lo puede creer para empezar los ciudadanos que nos pueden votar, es que ninguna de las personas que hayan estado ahí hayan estado viviendo en la política previamente, sino sean personas que vengan limpias, con ideas de entender la política y de gestionar diferentes a las que hemos estado acostumbrados aquí para atrás, que pues, hemos podido apreciar en los últimos años cómo nuestros políticos se han centrado en hacer política solamente para ellos, para su entorno, olvidándose del pueblo, gobernando de cara, en este caso, de espalda al pueblo. Y por tanto es necesario que venga otra gente con más fuerza, con más ganas y que no vengan viciados de la política antigua, por llamarlo de una manera. ¿Tú repites en lista, aunque tú hablas de que no hayan gobernado, que no hayan participado directamente, porque no había concejal de Coalición Canaria? ¿Repite en lista? ¿Nos puedes dar alguna pista? ¿Repite algunas personas de la lista anterior? Pues muy pocas. Muy pocas repiten de la lista anterior. Sí, además van a ir en un puesto testimonial. Sí, las 10 primeras personas, incluso es una lista muy joven, o relativamente joven. De los 10 primeros, creo que salvo 3 o 4, no estoy seguro ahora 100%, tienen menos de 40 años. Son gente de diferentes sectores, tenemos abogados, tenemos economistas, gente que haya estudiado o que ha estudiado administración y dirección de empresas, gente del sector de las empresas extrahoteleras, de las pequeñas y medianas empresas, gente de turismo, auxiliar de enfermería, tenemos gente de bastantes sectores, algo que represente en cierta manera también pues la variedad que también hay en el pueblo. ¿Se ha buscado también criterios de diferentes barrios, de geográfico? No, porque entendemos que la idoneidad no se mide por el sitio donde viene, sino si estás preparado o no, dispuesto o no, para asumir una responsabilidad, en este caso de representar a tu municipio. Y la verdad que no nos hemos guiado por eso. ¿La lista la has hecho tú? ¿Has tenido libertad para elegir, para proponer? Yo tenía la libertad para proponer. Después la ratifica la ejecutiva y así fue. En la semana, esta semana, principio de esta semana, la ratificó la ejecutiva, pero a propuesta, en este caso, a propuesta mía, ¿no? Pero sí, efectivamente fue ratificada por la ejecutiva del comité local y consensuado algunos puestos determinados, pero la verdad sin mucho trauma, sino de una forma muy sencilla, porque todos estamos a una, sabemos cuál es el proyecto que tenemos en mente y da igual los puestos donde vayan las personas.
¿Cuál es el objetivo de esta lista electoral? El objetivo es meternos con fuerza en el ayuntamiento. Ese es el objetivo. Y dar un aire nuevo, un aire fresco a este ayuntamiento que se ha quedado en un tipo de política muy antigua, muy oscura y no una política transparente y con aires nuevos, que es lo que necesitamos. ¿No estás de acuerdo con la gestión que ha habido estos 4 años? Pues lamentándolo mucho, no. Hay muchos aspectos en los que no hemos estado de acuerdo. Nos prometieron que le concediéramos una mayoría absoluta al grupo de gobierno como primer objetivo para aprobar el plan general y, sin embargo, a fecha de hoy aún no se va a aprobar, no se ha aprobado ni se va a aprobar probablemente en esta legislatura. Las obras que se han hecho de acceso a las playas o en ciertas áreas del municipio han sido realizadas por el consorcio de rehabilitación turística. Algunas iniciativas de establecimientos alojativos para remodelar su planta, pues viene de la mano, promovido por el Gobierno de Canarias a través del plan de modernización. Es decir, que realmente las obras de impacto o las obras más importantes de este municipio han sido acometidas por administraciones externas de este ayuntamiento. El ayuntamiento se ha limitado a estar de brazos cruzados y que otros le hagan la gestión porque ellos pues han sido incapaces de liderar esos cambios. Alejandro, el programa electoral ya ustedes lo tienen bastante definido. Correcto. Nuestro programa no es un programa muy extenso, se va a centrar en 4 pilares para nosotros muy básicos y necesarios para este municipio, que serían un impulso contundente a la pyme, a la pequeña y mediana empresa, que son los grandes abandonados de este ayuntamiento, un cambio de modelo turístico necesario en este municipio, la cultura, el deporte y como principios transversales tendríamos en este caso la participación ciudadana, como ya te comentaba en una entrevista anterior, y la transparencia. Sobre esos 4 bloques y esos 2 principios nosotros entendemos que debe basarse efectivamente la política municipal y nuestro proyecto para estos próximos 4 años. 4 pilares, vamos uno por uno. Sobre las pymes. Bueno, las pymes tenemos un gran problema en este municipio. Las hemos abandonado. Estamos hablando de récord turístico en Canarias y, sin embargo, los datos del paro prácticamente no se mueven. Y lo peor de todo, cuando te das una vuelta por el municipio, ves los restaurantes, los comercios, pues muchas veces vacíos. No hay vida, no hay negocio para el comercio local. Y esto es porque hemos enfocado en este caso el modelo turístico en un producto que está siendo muy dañino para nosotros, para los pequeños y medianos empresarios, que es el todo incluido. Por eso es necesario que de una vez por todas existan políticos que sean capaces de enarbolar esa bandera y plantear a las autoridades competentes regular el todo incluido. Y así la economía local, los comercios, los restaurantes puedan tener la posibilidad de prosperar y de desarrollar y no estar estancados en este tipo de producto que es muy dañino para las pequeñas y medianas. También es necesario empezar a apostar por incentivos fiscales que tengan como estímulo, como necesidad, que las pequeñas y medianas empresas se puedan renovar. Y ahora mismo no existe ningún tipo de política definida para ello. Ayudas para la concesión de crédito. Es necesario de alguna manera intentar fomentar que las pequeñas y las medianas empresas se sientan apoyadas por la administración,
y esto no es por casualidad, no es por una cuestión caprichosa, sino es el 80% del tejido empresarial está conformado por pequeñas y medianas, y además más del 80% de los empleos vienen de la pequeña y la mediana empresa. Es un sector muy importante que en este municipio hemos abandonado del todo y debemos otra vez impulsarlo, darle fuerza. ¿Cree que no se ha apoyado desde las instituciones la pequeña y mediana empresa? Totalmente, pero es que el vivo ejemplo es que hay que darse una vuelta por Playa del Inglés y entenderemos entonces en qué situación se encuentra el mediano y pequeño empresario. Es decir, cualquier persona que quiera en este municipio abrir un negocio por primera vez, para empezar, se encuentra algunos problemas asombrosos con la administración. Aquí hay locales, negocios en este municipio que después de 9 años abiertos no tienen todavía la licencia de apertura. Sí, para empezar ya hay trabas burocráticas para que cualquiera que quiera iniciar una actividad económica en este caso no pueda iniciarla bajo la legalidad correspondiente. Por eso nosotros creemos que es necesario cambiar el modelo para otorgar las licencias de apertura y apostar por un modelo más americano, que incluso está funcionando ya en municipios de Canarias como en La Laguna, por ejemplo. Las licencias se otorgan en La Laguna en 24 horas. ¿En 24 horas? Y nosotros queremos apostar por ese modelo también. Ese modelo consiste en que, en este caso, un negocio, un restaurante, pongamos como ejemplo, quiere abrir su local y presenta un proyecto visado por el arquitecto correspondiente o por el técnico correspondiente, y eso ya le da de antemano un valor de que lo que se ha hecho o del proyecto está bajo cumplimiento de la legalidad correspondiente. Por tanto, al momento le doy la licencia. ¿Cuál es la labor de la administración? Pues a posteriori, con los inspectores, comprobar si lo que efectivamente presentó como proyecto pues se atañe a la legalidad correspondiente, pero una labor a posteriori de inspección. Si lo que se encuentra son algunos errores subsanables, pues se subsanan sin ningún problema, se les requiere y ya está. Pero si nos encontramos ahora, que también lo puede haber, con alguno que de repente se pase de listo y lo que presentó como proyecto no tenga nada que ver con lo que tiene realmente en el local, pues entonces a ese sí se le precinta o se le cierra o incluso se le sanciona si es pertinente. Pero cambiar el modelo y no tener a los empresarios, en este caso, corriendo detrás de la administración para que le den una cuestión tan sencilla como una licencia de apertura. Pues este tipo de medidas, incentivos fiscales, ayudas para la concesión al crédito, menos trabas burocráticas, es lo que debemos empezar a cambiar en este municipio una vez por todas. Y es que, te digo, es que es triste ver cómo te das un paseo y hablas con un taxista, hablas con alguien que tiene un comercio y lo primero que te dice es que nadie se acuerda de ello. Que tenemos un modelo turístico que está obsoleto. No los empresarios, no nuestros comerciantes. Lo que tenemos obsoleto en este municipio es el modelo turístico. Los turoperadores nos están metiendo por los ojos, si me permite la expresión, un modelo que es el todo incluido. Y no dicho por mí, sino por el Parlamento Europeo, una resolución del año 2005, creo que estoy hablando, sí, 2005, en el que el propio Parlamento Europeo alegaba o defendía que era necesario que en los países miembros de la Unión Europea el modelo de todo incluido se regulara. ¿Por qué? Porque es dañino para la comunidad local, para los comercios locales. Si nosotros apostamos por un modelo que quizás puede funcionar en sitios como México, como República Dominicana, pero no en Canarias. En Canarias tenemos un comercio extrahotelero o unas empresas extrahoteleras que son potentes también, que dan calidad. Aparte que también es una forma más equitativa de repartir la riqueza. Oye, que no se centre todo para el turoperador,
o que no se centre todo en el hotel, sino también que las empresas de alrededor puedan comer. Y este tipo de cuestiones hay que empezar a decirlas en voz alta. Sí, recordando esto de los 24 horas para una licencia, que me ha llamado mucho la atención, ¿lo impondría aquí en San Bartolomé de Tirajana? Claro que sí, pero y además porque es posible. Es que ya funciona. Lo que estoy diciendo yo no es algo que me estoy sacando de la chistera, es que ya funciona. Como decía, les pongo el ejemplo de La Laguna. En La Laguna el ayuntamiento allí consiguió hacer este tipo de medidas, pero con el enfoque que les he dado. Se le otorga al momento. Si a mí usted me presenta un proyecto visado por el Colegio de Arquitectos o por el técnico correspondiente, se le sobreentiende a ese proyecto que está bajo la legalidad pertinente. Ningún arquitecto se arriesga a aprobar un proyecto que no se rija por la normativa vigente. Y por tanto, lo que no voy a hacer yo como administración es encima revisar ese proyecto, y como nos pasa ahora, pues parar hasta 9, 10 años sin poder dar una respuesta a ese empresario, a ese ciudadano. ¿Ha hablado usted de este tema supongo, con el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, candidato de Coalición Canaria al gobierno de Canarias? ¿Ha hablado sobre la posibilidad de implantar esto? Claro, es decir, he tenido oportunidad de comentarlo con él, y él nos ha dado las claves de cómo se debe hacer esto. Y el modelo es invertir, como decía, la situación. Sí, la idea, entonces... La idea en América, esto es muy típico. Si en América la administración no cuando tú le entregas un proyecto, ellos no te dicen ahora espere por mí y yo le respondo a ver si le puedo otorgar o no la licencia. No, me presenta un proyecto. Está avisado por el Colegio de Arquitectos. Perfecto, tengo usted la licencia. Y yo ya mandaré a mis inspectores de la administración para comprobar, para cotejar. Porque eso también es necesario, claro. Esto no puede ser al libre albedrío. Sí. Pero hago una labor inspectora a posteriori. Pero yo ya, empresario, me voy con mi licencia. Y así no estoy con la inseguridad jurídica que supone el hecho de no tener licencia de apertura, y que en cualquier momento pueda venir alguien y presentarte una denuncia y cerrarte tu negocio, que es de lo que vive. Siempre se critica la burocracia que hay en todo el país para crear una empresa. Burocracia. Es lo que tenemos aquí en las administraciones públicas y en nuestro ayuntamiento. Además, no sé por qué es más lenta que en otras administraciones. Te vas a otros ayuntamientos de otros municipios, o poner Santa Lucía, y eso que gobierna allí otro partido de otro color, pero funciona con una agilidad que, lo siento mucho, no es de la misma manera aquí. Es decir, no funciona de la misma manera. Un gran problema que tenemos, que debemos atajar cuanto antes. También ha comentado usted que la crisis, a pesar de que el turismo sigue aumentando, la crisis la siguen sintiendo todos los pequeños y medianos empresarios del municipio. Los hoteleros sí, los hoteleros no lo han sentido. Incluso probablemente hayan mejorado sus ventas en esta época de récord turístico. Pero si usted eso se lo plantea al pequeño y mediano empresario, yo invito a cualquiera de estos políticos que están cobrando, al actual grupo de gobierno, que se dé una vuelta por Play en Inglés, que hable con la gente, con los empresarios, que se le echan falta, y que le pregunte cómo va todo. Y va a escuchar la respuesta que le van a dar. Mira, el problema es, sí, se ve más gente, es verdad, pero el problema es que están en los hoteles y no salen de ahí, y cuando salen... No gastan un euro fuera de ahí. No se gastan un euro porque estamos apostando por un tipo de turismo que no tiene un poder adquisitivo muy importante, y sobre todo por un producto que es el todo incluido, que no provoca, que no facilita que la gente, cuando salga, el cliente en este caso del hotel, pues pueda tomarse algo en un restaurante o comprar algo en un comercio y dar vida al entorno, porque ese entorno no son 2 o 3, son la mayoría, porque es que el tejido empresarial está conformado por esa mayoría que nos estamos cargando. ¿Crees que entonces, de cara al futuro, puede ser muy negativo continuar con este modelo de turismo? De cara al futuro, ya lo ha estado haciendo, se la ha ido cargando poco a poco a la pequeña y mediana empresa. Cada vez hay menos pequeños y medianos empresarios en este municipio, y hay más destrucción de empleo en ese sector.
Y por tanto, si seguimos apostando por este modelo, pues probablemente, no tampoco me quiero apuntar yo aquí a hacer ahora ningún adivino, pero probablemente iremos a peor. Por eso es necesario que alguien pegue un golpe a la mesa. Y yo estoy dispuesto, si soy alcalde de este municipio, a enarbolar esa bandera, porque es necesario apoyar la pequeña y mediana empresa, porque es una de las patas más importantes del tejido empresarial de este municipio, que da muchos puestos de trabajo a muchas familias que viven aquí y a sus propios propietarios o dueños que también viven aquí y gastan aquí y apuestan por Canarias y por nuestro municipio. Y a veces apostamos por grandes empresas que en muchos de los casos son multinacionales, que si hubiera una crisis no solo piensan dos veces, arrancan con sus bártulos y se van de aquí. Y nos dejan como nos dejan. El pequeño y mediano no se va a ir. Ese es el que está aguantando todas estas crisis y el que sigue todavía aguantándola, porque otra cosa no, son supervivientes natos, trabajadores hasta decir basta, pero claro, necesitan el apoyo de las administraciones. Y nadie, absolutamente nadie, ninguno de los gobiernos municipales que hemos tenido en los últimos años, nadie se acuerda de ellos, pero ni siquiera para escucharlos. Es que prácticamente ni los atienden. Y esto no lo estoy diciendo yo. Esto estoy transmitiendo lo que ellos me dicen cuando hablo con ellos. Entonces, esto es un gran problema. ¿Qué te parece cuando en las ferias de turismo Gran Canaria presenta un stand diferente a Canarias? ¿Tienes una opinión sobre esta diferencia? Yo, objetivamente, creo que es un error. ¿Y por qué es un error? Porque en San Bartolomé, Tirajana, es que yo nada más pienso en San Bartolomé, pero en Canarias son unas islas muy pequeñitas, es un destino turístico que ha consolidado a un gran número de clientes, pero vendernos además independientemente creo que nos debilita como destino turístico. Si nosotros somos capaces de vendernos como bajo una única marca, que sea en este caso Canarias, creo que estamos ganando más fuerza al exterior. Andalucía no se vende separada, no se vende Málaga o Sevilla, se vende Andalucía. Y Cataluña igual. Y por eso son destinos también muy potentes en España y en el resto de Europa. Si nosotros empezamos a cada isla a ir por su cuenta, teniendo en cuenta además el peso específico que podemos tener, que es muy poco, creo que es un error de bulto. Pero bueno, son políticas que nuestros eruditos políticos quieren asumir, quizás por discursos insularistas que creo yo sinceramente que no llevan a ningún lado. ¿Qué piensas de los discursos insularistas o de Bravo de Laguna, que ha sido el referente de esta defensa? Los discursos insularistas lo único que hacen es debilitarnos y enfrentarnos entre las islas, que al final todos somos canarios. ¿Y por qué esos discursos insularistas, cuando más salen a la luz, es cuando menos tienen que proponer a la ciudadanía? Porque en vez de hablar de discurso insularista y de quejarse de lo que supuestamente estamos maltratados nosotros, Gran Canaria, en comparación con otras islas, ¿por qué no hacen propuestas específicas para mejorar esta isla? ¿Por qué no trabajan por esta isla? Y además, el vivo ejemplo lo sufrimos nosotros interiormente aquí, en Coalición Canaria, cuando se separó y se creó después Nueva Canaria. ¿Alguien se cree que en este caso Román Rodríguez, cuando se fue de Coalición Canaria, fue porque de repente quería defender más a Gran Canaria? Si alguien a estas alturas todavía se lo cree, pues por Dios. La razón es porque no le daban el puesto que él quería, y como no me dan el puesto que quiero, pues me voy. ¿Y cómo me voy? ¿Y cómo justifico que me tengo que ir? Pues de repente, hasta el otro día no había ningún problema de insularismo, y de repente, el día después que no me dan el puesto que quiero, de repente es porque no tratan mal a Gran Canaria, y porque todo se va para otra isla. Entonces, el que es un poquito observador y analiza las cosas con cierta objetividad, se dará cuenta que este es el tipo de políticos que tenemos, que es que cuando no me dan el puesto que quiero o cuando no me dan lo que yo quiero, pues me voy. Y me voy no además con elegancia y con saber estar, sino alegando causas que además no son ciertas. Y para enfrentarnos entre los canarios utilizan cualquier arma, les da igual, es que no les importa.
Y el vivo ejemplo también, ahora actualmente, es Bravo de Laguna, efectivamente. Escucha, José Manuel Soria, y no es que precisamente yo sea muy defensor de José Manuel Soria, pero dijo en los medios que antes de irse a Bravo de Laguna le había pedido el puesto en el Senado y para su hijo el número 2 en el Cabildo. Eso fue lo que alegó José Manuel Soria. No había oído esto. Pues eso lo dijo José Manuel Soria en los medios. medios. Laguna había pedido el puesto en el Senado. Cuando José Manuel Soria le dijo que no iba a ser presidente del Cabildo, él dijo, no me voy si me das a mí el puesto en el Senado. Y a Lucas Bravo de Laguna. Y a Lucas como segundo en el Cabildo. Eso es lo que dijo José Manuel Soria. No tengo ni idea. Pero lo que sí es cierto es que Bravo de Laguna no lo ha negado. Sí, no entonces, al final es, si no me das lo que quiero, entonces monto la pateleta y me voy. Y me disfrazo con la bandera de insularista y de Gran Canario, que cuánto amo a mi Gran Canaria, y de repente me he dado cuenta que hay que luchar por Gran Canaria. Entonces, que esto ya está bien que nos tomen el pelo. Entonces, yo esos discursos, para terminar, tampoco aburrirte mucho con el tema, no creo en ese tipo de discursos. Discursos que nos echan a pelear entre canarios, no los comparto. A mí lo que me convence son las propuestas. Y por eso ese tipo de personas que lo único que hacen es quejarse e ir de víctima, una isla como Gran Canaria no puede ir de víctima. Una isla como Gran Canaria tiene que tener el peso que debe tener y político con altura de mira y llevar propuestas concretas. Y no de achacar sus debilidades a otras islas. Eso precisamente lo que nos hace es más pequeño de lo que supuestamente somos. Por favor. Volveremos a hablar de política, que es un montón de temas. Comentaste también, hablaste sobre la crisis, el modelo turístico. El ocio nocturno también, afirmas que también se ha venido abajo en San Bartolomé de Tirajana. Es que volvemos a lo mismo. Es decir, yo le invito al grupo de gobierno actual que se dé una vuelta por la zona donde estaba el ocio nocturno y se podrán dar cuenta que se lo han cargado. O a los vecinos que hagan ahora memoria y piensen cuántas discotecas tenemos ahora mismo en San Bartolomé de Tirajana. No queda, no sé si Pachá, que creo que la van a cerrar porque le ganó el contencioso al hotel, y el Aqua en verano, poquitas se la han cargado. Y eso nace principalmente, y al menos es lo que me han transmitido los empresarios en este caso de la noche con los que he podido hablar, a través de una ordenanza que se aprobó en agosto de 2013, que ellos le llaman la ordenanza Mordaza, que es la de protección contra la contaminación acústica, que planteaba que había que hacer una serie de reformas en los establecimientos de esta característica, pero para ellos les otorgaban solamente 6 meses. Y después de esos 6 meses, pues como es lógico, tiene que venir la policía por orden de este tipo de ordenanza que se aprueba y cerrando en locales, colocando como calibradores, aparatos dentro del local, y como superasen ese ruido que está aprobado según la ordenanza, pues automáticamente viene la autoridad y te cierra. Si eso es una política, volvemos a lo de antes, para ayudar a la pyme, pues que alguien me lo cuente, porque esto no es una forma para ayudar a nuestro sector. Esto lo que hace es cargarse al sector. Y precisamente desde el agosto de 2013 hemos sufrido un cierre de ciertos establecimientos y ahora actualmente quedan muy pocos. Se han cargado el ocio nocturno. Ahora mismo no existe ocio nocturno. Cuando hablas con la gente de la calle, te dice que Playa del Inglés es el geriátrico de Gran Canaria. No existe una oferta interesante para los jóvenes que vienen de otros destinos, de otras zonas de Europa, a disfrutar aquí, o por los propios jóvenes de este municipio. Se lo han cargado literalmente, porque en vez de plantear ordenanzas para ayudar y mejorar e impulsar el ocio nocturno, lo que hacen son ordenanzas o normativas para cargarse el ocio nocturno, para ir en contra de los pequeños emprendedores, de las pequeñas pymes. Es decir, ese es el tipo de política que hemos tenido en este ayuntamiento.
Y ya de una vez por todas, alguien debe levantar la voz, como estaba diciendo anteriormente, y empezar a defender a esta gente. Pero no por casualidad, te digo, no por cuestión caprichosa, es porque es necesario que la oferta local sea una oferta local atractiva, fuerte, potente, y una alternativa para aquellos clientes que vienen a nuestros hoteles, y también cuando salgan a la calle pueden haber una oferta que le entre ganas de sentarse en un lado y tomarse algo. Y no políticas regresivas, que lo único que hace es castigar a los pobres que quieren levantar un negocio y generar riqueza. Porque al final los pequeños y medianos empresarios no son grandes empresarios que vienen de herencia. Tú y yo somos pequeños y medianos empresarios en potencia, porque es un pequeño y mediano, un trabajador normal que con sus ahorros decide montar un negocio para emprender una idea que tiene en su mente, y si le va bien va a generar puestos de trabajo, y entre mejor le va a ir a la gente que vive aquí, pero también mejor le va a ir a las arcas del municipio, pensando incluso egoístamente. Entre más empresas tengamos, más impuestos van a pagar, pero lo que no podemos hacer es ir contra ellos, todo lo contrario, lo que hacer es facilitarles que crezcan, que mejoren. Hablabas también de todos los 4 puntos, me pareció que era cultura y deporte. Efectivamente. Bueno, y yo incluso quería comentarte en el tema del modelo turístico, un apoyo especial al sector de taxi. Aquí tenemos un problema de transporte colectivo, no tenemos transporte colectivo, me refiero. Y es necesario, bueno, todos los gobiernos que han estado de aquí para atrás, que nos han sucedido, siempre nos han prometido que va a haber transporte público colectivo en este municipio. Hasta la fecha, nada. Yo creo que una de las principales razones por las que nunca ha prosperado es porque no se ha contado con el sector del taxi. Es más, creo que deben ser ellos los que gestionen ese transporte colectivo. Ya sea implantando guaguas gestionadas por el propio gremio para cubrir ciertos servicios que son totalmente necesarios, sino también además creando un bono especial, como funciona también en Santa Lucía. En Santa Lucía existe para los residentes un pequeño bono, y yo voy con ese bono al taxi, me lo convalida, y tengo la mitad de la carrera, la carrera me cuesta la mitad, y es porque está cofinanciado por el gobierno municipal. Pues algo similar tenemos que hacer aquí. En vez de plantear a lo mejor un transporte colectivo muy ambicioso, que probablemente va a requerir pues instalación de marquesinas, de hacer obras muy importantes, de muchas guaguas para poder cubrir los servicios, lo que debemos incluso es apostar por el taxi, que ya existe. Y ya tenemos paradas de taxi, ya tenemos taxistas, ya tenemos el taxi, el medio de transporte. Pues lo que vamos a hacer como administración pública a nuestros ciudadanos que residen aquí, saquen un bono que está cofinanciado por la administración pública, por el ayuntamiento, y que yo como ciudadano pueda utilizarlo y no sea al precio que actualmente es. Si debemos... Sí. Y esa es la diferencia. Bueno, no recuerdo si en otras ocasiones se ha planteado usar que los mismos taxistas sean quienes gestionen esto. Creo que quizás es una diferencia de las propuestas de años anteriores. Claro, porque volvemos a lo mismo, apoyo a la pyme. Y el taxista al final no es un emprendedor, es un trabajador que se parte el lomo para llegar a fin de mes como todo el mundo. Y lo que no podemos hacer aquí es instalar un transporte colectivo que al final lo gestionen una empresa gestionada por 4. Pues yo prefiero cofinanciarlo y que lo gestionen los taxistas, porque los taxistas no son 1, ni 2, ni 3. Hay más de 350 licencias en este municipio. Pero es que a su vez en un taxi trabajan muchos trabajadores. Puede haber hasta 3 o 4 turnos dentro de un taxi. Por tanto, probablemente hay más de 500 familias que viven directamente del taxi. Si yo planteo un transporte colectivo que aparte a los taxistas,
me estoy cargando un sector que está más que consolidado aquí y además son muchas familias. Pues lo que hay que hacer es contar con ellos y decirles, no señores, si instalamos esto, si implantamos, un transporte colectivo, en todo caso va a ser de la mano de ustedes y gestionado por ustedes, como pasa en Mogán. En Mogán sí existe un transporte de guaguas a las playas, pero gestionado por la cooperativa. Pero esa es la concepción que debemos tener. Y nuestros políticos, cuando se les ocurren las geniales ideas, nunca se acuerdan de los pequeños y de los medianos, que vuelvo y repito, son la mayoría, es el tejido empresarial más importante, son el 80%, generan mucho empleo. Si no hacemos medidas que los apoyen, que incluso los impulsen, les den más fuerza, lo que estamos haciendo es cargarnos el empleo o el poco empleo que queda. Entonces, este debe ser el nuevo modelo de entender la política, apoyo a la pyme. Y efectivamente, aparte de eso, pues para nosotros también es muy importante la cultura y el deporte. Lo comentaba anteriormente, el ayuntamiento actualmente carece de una política definida, al menos que sepamos, en materia de cultura, en materia de vivienda, en materia de deporte, en materia de economía, de turismo. No tiene políticas definidas, consensuadas con los agentes implicados, sino simplemente va improvisando. Y por eso mismo, cuando vas a la Concejalía de Cultura o Deporte o ves las acciones que hacen, son acciones que responden a improvisaciones, a generalidades del momento, pero que no tienen una línea, un marco, un esquema por donde seguir, un proyecto, en definitiva. Y echamos en falta, y más un destino turístico como este, pues que apostemos por revalorizar nuestras costumbres, recuperar el sentimiento de canariedad, que cuando llega un turista aquí se siente identificado con esta tierra, porque ahí a veces da la sensación, si te das una vuelta por Playa del Inglés, que eso podría estar en cualquier lado del mundo. Eso de canario tiene poco. Entonces debemos apostar otra vez por la cultura, y la cultura además reafirmando los valores canarios. Quizás también porque soy un partido, represento un partido nacionalista, pero no lo digo para apartar a ninguna persona foránea, todo lo contrario, para sumar, para convivir, pero convivir bajo un sentimiento propio, que es el canario, porque estamos en Canarias, no estamos en otro lado del mundo. Y eso es lo que nos va a dar fuerza y potencia y un valor añadido a nuestros turistas cuando vengan aquí y vean que nosotros defendemos nuestras costumbres, que recuperamos el deporte, pero el deporte también canario. Usted imagínese qué atractivo sería tener de vez en cuando, como si fuera un show. Si no funciona de por sí, al menos montarlo como un show, recuperarlo como si fuera un show para nuestros turistas y para nosotros mismos, para empezar, que de repente se haga una lucha canaria en medio de Playa del Inglés, que se organice. Y que sea de... La arena está. La arena está, exactamente. Y que sea algo que incluso tenga un valor internacional. Que cuando la gente diga, mira, así son los canarios. Sí, que no caemos mucho en no vender. Claro. En vender sobre el playa a veces nos olvidamos de algo más, de añadir algo más. Claro. Y ese algo más lo tenemos. Pero el problema es que no lo valoramos. Sí, incluso aquí delante de los estudios de esta televisión, cuando hubo actividades navideñas, había folclore y los turistas, la mayoría, se paraban a ver el folclore, les llama la atención. Lo que pasa es que quizás no se vende como se debía. Efectivamente, porque no existe apoyo. Aquí la política, volvemos a lo mismo, es castigar. Otra cosa no, pero aquí este ayuntamiento es castigar. Eso sí somos buenos, somos muy buenos, pero motivar, cero. Y no te digo dar subvenciones o dar dinero a mansalva, sino simplemente apoyo de medios humanos, de apoyo de medios materiales, que vaya encaminado con eso, revalorizar nuestras costumbres. El deporte. Deporte si apuestas por el deporte, estás apostando indirectamente por la juventud de este municipio. Pues hacer una política en materia de deporte que nos haga más fuertes. ¿Por qué no planteamos
y es una propuesta que es totalmente negociable, una confederación de clubes, o que los clubes de este municipio estén bajo una única marca, Maspalomas Costa Canaria. Cuando tenemos el club de gimnasia rítmica se llama de una manera, el club de San Fernando se llama de otra, así cada uno tiene sus nombres y las disciplinas diferentes. ¿Por qué no las aglutinamos todas en una? Como si fuera el Fútbol Club Barcelona, que tiene muchas disciplinas, balonmano, fútbol, baloncesto, etcétera. Pues lo mismo. Bajo el mismo nombre. Bajo el mismo nombre, Maspalomas Costa Canaria. Y cuando nuestras chicas de gimnasia rítmica están compitiendo en Península, pues te bajo un nombre que se llama Maspalomas Costa Canaria. Volvemos a lo que te decía anteriormente. Las cosas hay que planificarlas. Hay que saber entender que no todo debe ser improvisado, debe seguir un proyecto, un objetivo común, y el objetivo común es ponernos en el mapa turístico de España y de Europa. Y para eso, pues desde deporte ya está haciendo una labor que a su vez te beneficia turísticamente, pero está beneficiando el deporte. Desde el nivel cultura, estás ayudando a la cultura del municipio, tan necesaria aquí, que la biblioteca que hicieron, la utilizaron para hacer las oficinas municipales y no la vamos a volver a recuperar, probablemente, al menos con este gobierno. Pero ayudando a la cultura, también potencio las raíces canarias, y turísticamente también me interesa. Es decir, que indirectamente, siempre apostando por una cosa, a su vez me estoy ayudando a otra, que es la promoción turística, algo de lo que carecemos aquí. No existe una estrategia definida en materia de promoción turística. Volvemos a lo de siempre, improvisación. Y el último bloque para mí importante es el tema de la vivienda. La vivienda que la mayoría de vecinos o muchos vecinos de este municipio han tenido que emigrar, principalmente a Santa Lucía, que se ha convertido en la ciudad dormitorio de San Bartolomé de Tirajana, porque allá están a precios asequibles y hay promoción de vivienda. Aquí no. La promoción de vivienda pública que se hizo, creo que fue hace más de 13 años, no existe ayudas al alquiler bien planteadas, porque no solamente debe ser para las personas con menos recursos, que también, sino también para nuestros jóvenes. Ayudas a las familias, aquellas personas que de buena fe no puedan pagar su hipoteca, pues deberíamos hacer un rescate para esas familias, y ayudas temporales, no digo indefinidamente, pero sí ayudas temporales para que las familias puedan afrontar el pago de su hipoteca. Igual que se ha planteado un rescate para la banca, que me parece perfecto, podemos plantear un rescate para la familia. Y para esas familias, insisto, que de buena fe han perdido sus puestos de trabajo, porque estamos en una situación excepcional, una de las crisis más importantes o más duras del siglo XX. Pues por tanto debemos tomar medidas excepcionales. E igual que se han tomado para la banca, la podemos tomar para la familia. Y aquellas personas que, como está en el mercado laboral, han perdido su puesto de trabajo, y si de repente se ven con una hipoteca, pues tienen que intervenir la administración. Y no solamente dar una ayuda y ya está, sino dar una ayuda e intentar buscar un puesto de trabajo, formarlo, reciclarlo. Pero es que este es el problema, que estamos dormidos aquí y la estamos viendo pasar en no sé lo que ha pasado con este gobierno, que con mayoría absoluta ha tenido una oportunidad de oro para dar un golpe en la mesa, dar una política que de verdad vislumbra a la gente, pero no. Ha sido una política de quedarme sentado, que el gobierno de Canarias, que el cabildo me haga lo que me tenga que hacer en este municipio. No soy capaz ni de aprobar el plan general, por incompetencia se lo he tenido que ceder a GESPLAN. Es el gobierno de Canarias que se está encargando de hacer nuestro plan general. Del año 96 llevamos para aprobar totalmente el plan, y ahora al final lo han tenido que terminar cediendo con mayoría absoluta en este caso a GESPLAN, empresa pública del gobierno de Canarias. Es que no entiendo, y lo que más me resulta curioso es que presumen de ser buenos gestores. ¿Pero gestores de qué? Entonces es que esto es lo que, insisto, no, la gente al final que vota quien quiera, está claro, pero por favor no votan a los de siempre,
y no voten este tipo de políticas que no tienen, que no llegan más allá, que no responden a una planificación, a una gestión más transparente, más todavía. Creo que te lo comenté la otra vez, que habíamos un vecino del municipio pidió por registro los presupuestos municipales. Eso fue en octubre. A fecha de hoy todavía no ha recibido respuesta del ayuntamiento para que le facilite los presupuestos municipales de 2015. Si eso es transparencia, que baje Dios y lo vea. Hablando de vivienda, en Castillo del Romeral tenemos un caso de ocupas en unos pisos que pertenecen a unos bancos. El ayuntamiento ya ha declarado que no puede hacer nada porque no es responsabilidad de ellos. ¿Qué opinión nos podría dar de este hecho? Porque volvemos a lo mismo, es decir, responsabilidad directa, pues en ese caso particular puede que no la tenga, puede que no, pero responsabilidad sí tiene. Es que la primera razón, no hay un plan general. A ver, un plan general no hay suelo, no hay suelo para construir nuevas viviendas. ¿A qué se ve obligada la gente? Pues incluso a tener que ocupar viviendas que en este caso corresponden probablemente a un banco, porque no les queda otra. ¿Y cuál es la respuesta del ayuntamiento? Pues lo que me estás comentando, que no nos corresponde, ¿no? Que es algo que no nos corresponde. ¿Cómo que no nos corresponde? Si hay vecinos de este municipio que no tienen vivienda y que se están viendo obligados a ocupar, algo mal estaremos haciendo del ayuntamiento, digo yo, los que están gobernando. Y no son capaces de al menos sentarse con la gente y decirle, señores, vamos a buscar una solución, mientras tanto. Sino, no es mi problema. ¿Pero cómo que no es mi problema? ¿Usted es una administración privada o una administración pública? ¿Está para ayudarnos o no está para ayudarnos? Pero entonces no lo entiendo. Entonces, primera cuestión, plan general. Pero es que además 15 ayuntamientos de los municipios de Gran Canaria han aprobado el convenio de colaboración con el Instituto Canario de Vivienda y el nuestro no. Esa es la política de vivienda. Es que está desmantelada para empezar la Concejalía de Vivienda. Está la concejala, una administrativa y el gerente de GESBERSUR. Es que no existe política de vivienda. Es que no existe ni concejalía. Está ahí algo testimonial. Es que ese puesto de concejal es que casi ni se justifica. Porque para los empleados que tiene bajo sus órdenes. Entonces, este es el problema que tenemos en este municipio, que hay muchas cuestiones en las que debemos mejorar. Y yo no estoy diciendo que esto sea fácil ni que sea cuestión de varitas mágicas, pero sí como mínimo que exista una planificación, que cuando que puedas decir, bueno, pues mira, el gobierno municipal de este ayuntamiento tiene una política definida en materia de vivienda. Me puede gustar más, me puede gustar menos, pero la tiene. Pero es que no la tiene. Y vuelvo a insistir, es que ni siquiera tiene el plan general aprobado. Lo ha tenido que al final ceder al gobierno de Canarias, que es el que se está ocupando de su redacción y aprobación. Entonces, este es el problema que tenemos en este municipio. Por eso es necesario regeneración política, por eso es necesario que hayan personas nuevas que entiendan la política de otra manera y que no vayan ahí a cruzarse de brazos. Y encima no tengan la cara de decirnos que son buenos gestores. No. Encima no se rían de nosotros. Eso no es una buena gestión. Lo siento. Entonces lo que tienen que hacer es, como mínimo, tener la humildad suficiente para decir, oye, mire, en muchas cosas no hemos sido capaces de llevarlas adelante y intentaremos hacerlas ahora, pero que encima no presuman de buenos gestores y no nos tratan a los demás, a los ciudadanos, como tontos. Porque lo estamos viendo, lo vivimos. Lo que le he hablado de las pequeñas y medianas empresas, eso no es algo que le estoy diciendo yo, es que tienen que hablar con ellos, hable usted. Los políticos, siéntense con ellos, con la gente. Entonces, cuando se sienten y escuchen, que es que algo que ni siquiera son capaces de hacer eso, entonces cuando probablemente haremos política, no que vayan a cambiar en este municipio de la noche a la mañana, pero sí política de la mano de la ciudadanía. Por eso existe ese desapego tan grande. Porque es que, para empezar, están gobernando de espaldas a la ciudadanía, no los escuchan. Y encima nos dicen que son buenos gestores, como diciendo, pero es como un idioma que dice, pero ¿en qué idioma está hablando esta gente?
Y por eso me he metido yo en política. Y por eso el equipo que tengo detrás, que como te decía antes son gente incluso joven, pero sobre todo gente nueva en política, estamos hartos ya de que nos tomen el pelo. Y tenemos un plan. Y el plan es muy claro. Apoyo a la pyme, cambio de modelo turístico ya, cultura y deporte y vivienda. Esos son los 4 pilares básicos de nuestra política. E inspirado en 2 principios: participación ciudadana y transparencia. Aquí se ha encargado la participación ciudadana y alguna de ellas incluso está politizada por el político de turno. Debe existir una participación ciudadana contundente, independiente, que reciba el apoyo de la administración local independientemente de que le gobierne. Por eso es necesario que se pacte, que haya un gran consenso en ese aspecto y que no el político de turno amenace, o si hablas bien de mí, te doy la ayudita para tu asociación, y si no te va bien, o si no hablas bien de mí, pues entonces ya no te ayudo, te ninguneo. Eso se debe acabar. Y entonces lo que debemos es tener la capacidad de estar unidos en ese aspecto, que es muy básico, la participación ciudadana, que sea independiente y que tengan la ayuda que deban tener independientemente del que gobierne. Porque la participación ciudadana, aparte de que colabora o puede colaborar en muchas de las medidas que se van a llevar a cabo por la administración, aparte hace una labor fiscalizadora, que también es interesante. Y se la han cargado. ¿Y por qué se la cargan? ¿Por casualidad? No, porque no me interesa que nadie me esté diciendo a mí lo mal que lo hago. Y así estoy yo cómodo en la poltrona. Y nadie me molesta. Y eso se debe acabar. Debemos entrar gente con una nueva visión. Que incluso en nuestro caso venimos todos del sector privado. Sabemos muy bien lo difícil que es llegar a fin de mes, lo que hay que competir y sudar para llegar al fin de mes. No vivimos de la política y tenemos las ideas claras, somos profesionales, la mayoría de nosotros, gente de economía, gente abogado, gente del sector de la pequeña y mediana empresa, gente técnica en materia de turismo. Sí, somos gente que sabemos lo que queremos, lo tenemos claro. Y yo estoy dispuesto a partirme la cara por lo que he dicho. Que lo consiga o no, eso es más difícil, la verdad. No voy a plantear yo aquí cuestiones ingenuas o ser un salvapatria de nadie, pero sí estoy dispuesto a partirme la cara por lo que he dicho, porque lo creo realmente y porque creo que es necesario. Y es tan fácil como tener la voluntad de hacerlo. ¿Qué opinión tienes sobre el torneo internacional de fútbol de Maspalomas? Mejorable. Es decir, es interesante, no digo que es algo que no deba estar, pero sí darle un enfoque con equipos de más relevancia y dar un enfoque más moderno. No hemos quedado con el modelo que se hizo cuando surgió esto del torneo, con un modelo que lleva más de 10 años en vigor. Bueno, yo incluso no sé si tú lo sabes, creo que son 20 años ya que lleva este torneo. No sé exactamente. Sí, algo más. No sé, algo más, ¿verdad? Largo, o sea. Pues lleva el mismo modelo de gestión de hace 20 años. Porque esto es así en este municipio. En su momento fue una idea muy buena, funcionaba muy bien, pero si sigues llevando la misma gestión de promoción, pasado 20 años, pierde fuerza. Y es lo que ha pasado. O sea, no es algo totalmente residual. Se ven diferidos en canales de no mucha importancia a nivel europeo. ¿Por qué? Porque ha perdido valor. Entonces hay que volver a darle el valor que se merece. Otra forma de gestionarlo. Pero yo creo que se puede mantener, pero con otra gestión. ¿El carnaval? ¿Sobre el carnaval? El carnaval es algo que al menos ayuda a la gente a desahogarse a pesar de esta crisis que tenemos, que supuestamente estamos saliendo de ella, pero quizás deberíamos ahora apostar también por lo mismo, por una gestión más profesional, que sea más vendible de cara al exterior, formar más como un show, que cuando la gente lo vea desde sus casas, la gente fuera de esta tierra, vea que de verdad
se está creando un show ahí televisivo con mucho más vendible, con más marketing de por medio, para que sea más atractivo. Pero la esencia que no se pierda, que siga siendo la misma, que de eso se trata, que a la gente que vaya ahí a disfrutar, a pasárselo bien, a desahogarse o a desinhibirse un poco, que es necesario, y tanto además. Pero sí vamos a darle una gestión un poquito más de marketing, más de publicidad, ponemos lo mismo, para crear un producto más vendible todavía si cabe, y que se convierta en una fiesta de reconocimiento internacional, pero verdadero, no algo testimonial como está probablemente siendo. Hablando de política, en el municipio de Guía, Pedro Rodríguez ha dejado de ser de Coalición Canaria, vuelve Fernando Bañolas, que además se presenta al Cabildo de Gran Canaria. Claro, Fernando Bañolas fue elegido por el Consejo Político Insular para ser el candidato al Cabildo de Gran Canaria, y a última hora pues surgió esta cuestión de Pedro Rodríguez, que ha decidido marcharse del partido, y por tanto se ha visto obligado a Fernando Bañolas a tener que hacer doblete, entonces tendrá que ir también por Guía. Pero de Pedro Rodríguez, sin poder tampoco comentarte mucho, porque es algo que deberíamos hablar directamente el secretario insular, Fernando Bañolas, lo que te comentaba anteriormente. No me dan los puestos que quiero y entonces de repente ya no comparto tu política, porque esto es lo que vale la ideología de nuestros políticos. Si no me das el puesto que quiero, ya de repente cambia mi ideología, ya de repente no comparto nada de los ideales que hasta el otro día estaba tan a gusto. Entonces esto es lo que se debe empezar a valorar de otra manera, y que los ciudadanos debemos ser más exigentes y castigar este tipo de transfugismo, porque al final es un transfugismo, es decir, cuando no me das lo que quiero, me voy, y eso se debe acabar. Y ojo, entiendo que la gente se quiera ir a un partido, pero ¿por qué no se van cuando no tienen un puesto tan relevante? Se van cuando lo pierden, pero cuando lo tienen, ahí nadie dice nada, todo el mundo está contento y qué bien este partido. Entonces ese tipo de cuestiones yo creo, ¿no?, que son una de las que hace que la gente esté tan alejada de la política, porque es que ves eso y dices, por Dios. Y para terminar, eres abogado además, me parece. Uh-huh. Fernando Clavijo, ¿cuál es la situación actual? Bueno, yo soy el abogado, pero especializado en derecho laboral. El derecho penal, la verdad que no es mi especialidad, pero no. Pero sí es cierto que, por lo que he podido leer en prensa o los medios de comunicación, el fiscal ha propuesto que se archive el procedimiento porque no ve indicios de delito, y ahora tiene que confirmarlo los jueces. Sí, normalmente el juez se suele fiar de los informes que emite el Ministerio Fiscal, y si por tanto ratifica lo que está proponiendo el Ministerio Fiscal, pues quedará nada este asunto, como ya en su momento él informó que él en ningún momento había cometido ningún delito, y parece que todo está apuntando a que efectivamente es así. Y para terminar, como candidatos, hablamos de Fernando y de Clavijo. Bueno, pero tienen dos Fernandos, de Bañolas y de Clavijo. Sí. Háblame de los dos candidatos. Fernando Bañolas es una persona muy cercana, tiene un perfil creo que muy interesante para el Cabildo, porque una de sus apuestas es el sector primario que también queremos nosotros aquí en San Bartolomé, que se me escapó decírtelo antes, cuando hablamos del cambio de modelo. Es innegable que el turismo es nuestra fuente de ingresos principal, pero sí debemos de los ayuntamientos, y en este caso del Cabildo, hacer una apuesta más decidida por el sector primario, entre otras cuestiones porque el 95% de lo que comemos en Canarias viene de fuera. Eso es un disparate. Pónganse ustedes por caso que, por lo que sea, un conflicto entre
Marruecos, Mauritania y las aguas de Canarias durante unas cuantas semanas y probablemente no tendríamos ni para comer, porque no entrarían los barcos con comida. Entonces debe ser una apuesta potente y decidida la que tenemos que hacer las administraciones públicas, y nosotros nuestro programa lo tenemos como una propuesta más, porque creemos que es necesario, y más en este municipio que hasta la llegada del turismo fue eminentemente agrícola, pues retomar ese tipo de terrenos que ahora están abandonados, llegar a acuerdos con los propietarios de los mismos y darles puestos de trabajo a las personas que por cuestión de la construcción ya no pueden trabajar en ese sector, porque es muy difícil que volvamos a los índices de empleo que teníamos en la construcción, y darle una solución a esas personas, y una de ellas puede ser el sector primario, tan necesario. Y retomando lo que decía de Fernando Bañolas, es una persona que cree en ese tipo de economía, de diversificarla en sectores estratégicos que quizás no sean tan productivos, pero sí necesario defenderlo. Y Fernando Clavijo, pues las pocas veces que he tenido oportunidad de hablar con él, lo mismo, son personas, lo bueno que me gustan, que son personas muy cercanas, que tienen los pies en la tierra, y cuando hablas con normalidad, no te están hablando con pedantería ni hablando de una forma que no entiendas, sino de una forma muy llana, y sobre todo tienen las ideas muy claras. Y en este caso Fernando Clavijo es un economista, entonces es un experto en esa materia, ha hecho propuestas muy concretas o está haciendo propuestas muy concretas en esa materia, y creo que podría ser un buen presidente del gobierno de Canarias, al igual que Fernando Bañolas también podría ser un buen presidente del Cabildo. Muchas gracias, Alejandro Marichal, por haber estado aquí con nosotros. Perfecto, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a los espectadores que nos han acompañado. Esta ha sido la entrevista con Alejandro Marichal, candidato de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Esperamos que haya sido interesante para ustedes y esperamos que sigan con la programación de A1.